¿Sientes que tu energía oscila demasiado? ¿Que un día estás en las nubes, lleno de gratitud, y al siguiente te hundes sin siquiera entender por qué? Has intentado elevar tu vibración, pero siempre cae cuando el mundo te arrastra de vuelta. Tranquilo, no estás solo, y este vídeo es para ti. Aquí no vamos a hablar de positividad forzada, ni de fórmulas mágicas. Vamos directos a la raíz de lo que realmente sostiene una vibración elevada, de forma permanente y auténtica. Si quieres entender de verdad cómo funciona la frecuencia que emites, cómo moldea tu realidad y qué puedes hacer, desde hoy, para transformar tu energía en un campo de alta vibración, quédate conmigo hasta el final. Vamos a sumergirnos en prácticas diarias, fundamentos espirituales y secretos ancestrales que te harán ver la vibración como nunca antes la has visto. ¿Estás preparado para salir del piloto automático energético y tomar las riendas de tu propia frecuencia? Entonces, vamos juntos en este viaje de conciencia, presencia y transformación. Aprovecha y suscríbete ya al canal para seguir expandiendo con nosotros. Todo en el universo se comunica por vibración. Es como si la vida entera estuviera bailando al son de una música silenciosa que solo percibe quien está en presencia. Pensamientos, emociones, actitudes, todo pulsa. Y cada pulsación tiene su frecuencia, su energía propia, moldeando la realidad como un lienzo vivo. Cuando se percibe esto de forma consciente, la espiritualidad deja de ser un concepto y se convierte en una práctica diaria. Una entrega que invita a la transformación constante, no como algo místico, sino como el estado natural del ser. La mayor trampa no es desconocer que todo vibra, sino pensar que basta con sentirse bien un momento y listo, ya está hecho. Mantener la frecuencia elevada exige una intención constante. No sirve de nada meditar por la mañana y pasar el resto del día quejándote en el tráfico. La vibración se revela en lo cotidiano, en las pequeñas elecciones, en la forma de respirar ante el caos, en el silencio entre una palabra y otra. Es la coherencia entre lo que se siente y lo que se vive lo que mantiene la transformación activa. No es un espectáculo, es consistencia, y esa consistencia nace de dentro. No viene del elogio externo, ni de la música relajante en los auriculares. Claro, todo ayuda, pero solo sostiene a quien ya ha cultivado presencia. El secreto está en observar, sin juzgar, aquello que te saca del centro y con gratitud, regresar. Es como un bambú al viento, flexible, pero firme en la raíz. La autoobservación, en este camino, no es control, es escucha. Una escucha profunda de lo que vibra en ti, incluso cuando todo parece desordenado por fuera. Imagina que tu energía es un perfume. Si cambia todo el tiempo, nadie reconoce tu aroma. El universo también se confunde con esa variación. Cuando vibras de forma estable, es como si le dijeras al mundo: «Oye, soy yo, estoy aquí, listo para co-crear». Y el mundo responde. Es la ley de la resonancia en acción. Esto no tiene nada que ver con positivismo tóxico, sino con autenticidad vibracional. No se trata de no caer nunca, sino de regresar siempre al centro con conciencia. Por eso, el primer paso es dejar de buscar la elevación en momentos extraordinarios y empezar a cultivar una vibración elevada en los momentos comunes. Mientras friegas los platos, respira. Mientras escuchas a alguien, estate ahí. Mientras sientes rabia, reconócela y transítala. Ese es el verdadero entrenamiento espiritual, cotidiano, sencillo, pero increíblemente profundo. Una danza entre intención y entrega. Ahí es donde reside la verdadera transformación, en esa vibración que no grita, pero sostiene. Y cuando ese nuevo estado se vuelve natural, el mundo interno empieza a reorganizar el externo con elegancia. Las situaciones se ajustan, las conexiones se alinean y el flujo de la vida comienza a deslizarse sin tanto roce. Es como si la propia vida dijera: «Ahora sí, estamos en la misma frecuencia». Pero esto es solo el comienzo. Allá atrás, mucho antes de los manuales modernos de autoconocimiento, los antiguos ya lo sabían. Todo vibra. No como teoría,
sino como una verdad sentida en el cuerpo, en la naturaleza, en la respiración. En el hermetismo egipcio, una de las 7 leyes decía: nada está parado, todo se mueve, todo vibra. No lo decían con palabras vacías, sino con una conciencia vibracional que se entrelazaba con lo cotidiano. La energía era respetada, reverenciada, reconocida como sagrada. Vivir era, sobre todo, estar en coherencia con el flujo invisible que mueve todo. En el otro lado del mundo, en la India ancestral, los yogis hablaban del spanda, el pulso primordial de la existencia. No era un concepto poético, sino una percepción directa de que todo pulsa. Esa vibración sagrada no está solo ahí fuera, sino en cada célula del cuerpo, en cada emoción que atraviesa el ser. Cuando bailas, oras, respiras con intención, accedes a ese spanda. Eso es espiritualidad real. No se trata de memorizar escrituras, sino de sentir el latido del universo resonando en el pecho. Ancestralidad viva, vibrando aquí y ahora. Los pueblos indígenas, con toda su sabiduría no escrita, también entendieron siempre que curar es reequilibrar la vibración. El chamán no trata el cuerpo separado del alma, escucha la melodía interna de la persona, y cuando esa música está desafinada, ahí actúa. Un canto, una hierba, un soplo. Todo es medicina vibracional cuando nace de la presencia y la conexión. No hay cura donde no hay escucha. Y, seamos sinceros, ¿cuántas veces intentamos sanar algo sin escuchar de verdad lo que el cuerpo y el espíritu nos piden? Hoy la ciencia se acerca, poco a poco, a lo que las tradiciones ya sabían hace milenios. La física cuántica muestra que la materia es energía condensada, que todo es movimiento en niveles subatómicos. Parece técnico, pero es sencillo. Lo que sientes, piensas y eliges crea ondas. Y esas ondas se propagan. No hay separación entre materia y vibración. Todo está conectado. Cuando entiendes esto de verdad, te das cuenta de que no estás atrapado en las circunstancias. Estás navegando en un mar de frecuencias que responde a tu presencia. Esa interconexión explica por qué las personas con alta frecuencia parecen tener un aura que contagia. Es como si su presencia recordara a los demás su propia luz. No es carisma, es coherencia vibracional. Es esa abuela a la que quieres visitar porque solo con estar cerca de ella, todo se calma. O ese amigo que escucha sin juzgar y de repente te sientes más entero. La ancestralidad sigue viva en esos encuentros. Vibración alta no es actuación, es memoria espiritual activada en el ahora. Y a medida que te reconectas con esa sabiduría ancestral, empiezas a darte cuenta de que nada de esto es nuevo. Es como recordar algo que siempre estuvo en ti, pero que el ruido del mundo intentó apagar. El cuerpo recuerda, el alma reconoce, y la vibración comienza a alinearse con la verdad más profunda de tu ser, aunque por fuera aún no haya cambiado nada. La vibración personal es como un campo invisible que llevas contigo todo el tiempo, moldeado por todo lo que eres, no solo por lo que crees ser. Cada pensamiento recurrente, cada emoción sostenida, cada elección, palabra, hábito. Todo eso vibra, y más, vibra junto. Esto significa que tu frecuencia no es una parte aislada de ti, sino un reflejo completo, una suma viva de tu conciencia en movimiento. La espiritualidad no separa el cuerpo del espíritu, ni la intención de la acción. Todo es energía, y todo comunica. Piensa en ti como una emisora de radio. Lo que emites es lo que determina lo que sintonizas. Si el canal está siempre ajustado a la frecuencia del miedo, la prisa o el juicio, la vida te devuelve eso, como un eco. ¿Has probado a despertar agradecido, respirar hondo, intencionar el día y ver cómo todo fluye? Eso no es suerte, es sintonía. De la misma forma, si te dejas llevar por pensamientos caóticos y emociones descontroladas, el entorno a tu alrededor responde en la misma medida. La vibración no juzga, solo refleja. Mantener la frecuencia elevada no es ser zen el 100% del tiempo, sino cultivar un estado interno donde el retorno al centro sea rápido. Es natural tener altibajos,
Lo que cambia es la calidad de tu presencia en esos momentos. Una práctica sencilla. Al notar que tu energía ha caído, para y pregúntate, ¿estoy en coherencia con lo que deseo vibrar ahora? Solo esa pregunta ya inicia un proceso de autoobservación que transforma. Vibración es elección constante. Es tú decidiendo cómo quieres posicionarte en el mundo, en cada segundo. Y esa decisión no ocurre solo en la cabeza. Está también en el cuerpo, en el tono de tu voz, en tu postura ante el otro. Una mirada puede elevar o derribar. Un gesto puede abrir portales o crear muros. La frecuencia vibra hasta en el silencio. No es algo que se finge, porque la vibración no acepta máscaras, las delata. Por eso, la autenticidad es una de las mayores herramientas espirituales. Cuando eres verdadero con lo que sientes y te expresas con intención, incluso en el malestar, tu energía se organiza. ¿Quieres un ejemplo práctico? Observa a una persona que admiras por su paz interior. Tal vez no sea la más exitosa externamente, pero algo en ella emana equilibrio. Esa persona, consciente o no, cultiva una vibración personal consistente. Y eso no requiere perfección, sino presencia. ¿Qué tal empezar con pequeños cambios? Cuidar las palabras que eliges, las emociones que alimentas, los lugares que frecuentas. Todo eso informa tu campo. Tú eres el guardián de tu frecuencia. Cuando esa guarda se vuelve amorosa y no rígida, la energía empieza a fluir con más ligereza. Vibración elevada no es tensión, es expansión. No es rigidez espiritual, es movimiento con intención. Y cuanto más te mueves con conciencia, más la vida se mueve contigo. Parece magia, pero es solo coherencia energética en acción. Todo comienza en la forma en que ves el mundo. Pensamiento y percepción no son solo ideas abstractas, son los filtros que definen la calidad de tu vibración. Dos personas pueden vivir la misma situación, pero cada una vibra diferente, porque interpreta diferente. Si ves la vida como una amenaza, tu frecuencia se cierra. Pero si percibes aprendizaje, expansión, oportunidad, la energía cambia. Un simple, esto está ocurriendo por mí, no contra mí, ya ajusta el campo. La autoobservación aquí es oro puro. Las emociones sostenidas son como las cuerdas de un instrumento. Si están afinadas con presencia y gratitud, la música vibra alto. Si están atadas a resentimientos, rencores y culpa, desafinan todo. No se trata de reprimir emociones negativas, sino de no identificarte con ellas. Sentirlas, sí. Vivir en ellas, no. Cuando reconoces que puedes sentir rabia sin convertirte en rabia, tristeza sin hundirte en ella, ahí empiezas a practicar espiritualidad verdadera. Emoción es energía en movimiento. El secreto está en dejarla circular. El momento presente es el lugar donde tu frecuencia realmente opera. No existe vibración en el pasado ni en el futuro. Solo existe la frecuencia del ahora. Cuando te fragmentas en recuerdos o proyecciones, tu energía se dispersa y pierde fuerza. Pero cuando te anclas en el aquí y ahora, tu vibración se organiza, como si se abriera un campo de claridad. Cosas simples ayudan en esto. Caminar descalzo, observar la respiración, sumergirte en una conversación sin el móvil cerca. La presencia es la base de la coherencia energética. Coherencia interna es cuando piensas, sientes, hablas y actúas en armonía. No hace falta que sea perfecto, pero sí verdadero. Cuando dices una cosa y sientes otra, el universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia real. Y ahí viene la frustración. ¿Cuántas veces has deseado algo que no llegó? Tal vez la vibración decía lo contrario de lo que decía la boca. Un ejemplo práctico. Si quieres paz, pero vives alimentando conflictos internos, algo necesita alinearse. Coherencia es sinónimo de integridad vibracional. Cada uno de estos 4 elementos, pensamiento, emoción, presencia y coherencia, funciona como engranajes de un mismo motor. Si uno se atasca, la frecuencia titubea. Y no hay forma de mantener una vibración elevada si la mente juzga. El corazón se cierra, el cuerpo se ausenta y las acciones contradicen los deseos.
Por eso la práctica diaria debe ser amorosa y constante. Un poco cada día. La vibración no exige prisas, exige constancia. Y la belleza está justamente en eso, en el lento afinado de tu propia melodía interna. A medida que estos ajustes ocurren, la frecuencia se eleva sin esfuerzo. Ya no necesitas luchar por el equilibrio, porque nace de dentro. La energía empieza a alinearse con tu intención verdadera. Y el universo, con su sabiduría silenciosa, solo responde: no todos los días están llenos de luz. Y está bien. Mantener una vibración elevada no significa vivir en un estado de euforia espiritual, sino atravesar los altibajos con conciencia. Tras momentos de claridad y expansión, es común que surjan desafíos internos, pensamientos sabotadores, patrones antiguos, miedos olvidados. Esto no es un retroceso. Es como si la nueva frecuencia necesitara reordenar todo por dentro. El malestar es parte del proceso, y la práctica es recordar: me estoy reorganizando, no perdiéndome. El mundo a tu alrededor vibra a otro ritmo. La prisa, la comparación, el miedo colectivo crean un campo denso y ruidoso. Cuando decides mantener tu frecuencia elevada, estás, sin darte cuenta, siendo un rebelde silencioso. Es fácil perderse en las redes sociales, en las noticias, en los ruidos ajenos. Pero cada vez que eliges respirar antes de reaccionar, callar en lugar de competir, agradecer en lugar de quejarte, le estás diciendo al universo: elijo otra frecuencia. Y eso transforma, aunque el mundo no lo vea. Pero hay una trampa sutil: el ego espiritual. Se viste con ropajes de sabiduría, pero vibra juicio. Es el pensamiento de soy más consciente que los demás, disfrazado de iluminación. Y créeme, esa vibración derriba rápido. Porque la espiritualidad real es humildad. Es entender que cada uno está en su momento, su proceso, su travesía. Es mirar al otro con compasión, no con superioridad. Cuando el ego espiritual entra en escena, la conexión con la autenticidad se rompe y la energía no miente. Esos obstáculos son comunes, naturales e incluso necesarios. Son como pruebas de consistencia vibracional. ¿Dices que quieres vivir en paz? Entonces tendrás que aprender a mantener la paz incluso cuando el caos llama a la puerta. No es un castigo, es entrenamiento. La práctica está en recordar tu intención, incluso cuando todo a tu alrededor pide reacción. Un ejercicio útil: escribe tu intención vibracional del día en un papel y déjalo a la vista. Eso te ancla. Porque cuando la energía amenaza con caer, tener un ancla es vital. ¿Y si caes? Vuelve. Sin culpa, sin drama. Como quien tropieza, se ríe de sí mismo y sigue caminando. Mantener una vibración elevada no es una línea recta, sino una espiral ascendente. A veces parece que has vuelto al mismo punto, pero estás en un nuevo nivel de conciencia. La frecuencia se expande así, en capas. La autoobservación amorosa, aliada a la práctica diaria, es lo que permite esa subida con ligereza. Y sí, la ligereza también es una elección, incluso cuando todo grita peso. Al final, no se trata de eliminar los obstáculos, sino de atravesarlos con presencia. Porque es precisamente en esos momentos desafiantes cuando tu vibración verdadera se revela. Y es en ella en la que el universo confía, incluso cuando tú aún dudas. La clave para cualquier transformación profunda está en la autoobservación. Pero no esa observación crítica, que señala defectos todo el tiempo, sino la observación amorosa, como quien mira a un niño aprendiendo a caminar. Cuando empiezas a preguntarte con sinceridad: ¿este pensamiento me eleva? ¿Esta elección me conecta con mi intención? Todo cambia. La frecuencia se ajusta. La conciencia se expande. Y el campo energético responde, como diciendo: ahora sí, estamos sintonizados. Esa práctica, simple en teoría, es poderosa en la vivencia, porque observar sin juzgar es un desafío en un mundo que enseña a reaccionar. Pero cuanto más practicas ese espacio interno entre el estímulo y la respuesta, más presencia cultivas. No se trata de controlar lo que sientes, sino de observar cómo reaccionas a lo que sientes.
¿Un buen comienzo? Elige un momento del día. Puede ser mientras te cepillas los dientes o tomas un café, y solo percibe tus pensamientos, sin querer cambiar nada. Solo respira y observa. La autoobservación también revela cuando estamos usando máscaras espirituales. ¿Sabes ese intento de parecer siempre evolucionado, siempre calmado, siempre iluminado? Eso cansa, porque no es real. La vibración verdadera viene de la autenticidad, no de la actuación. Y ser auténtico es permitirte ser humano, errar, caer, levantarte, reírte de ti mismo. La espiritualidad que sostiene una frecuencia elevada es la que acoge, no la que exige perfección. La autenticidad es, por sí sola, una práctica vibracional. Cuando eres verdadero con lo que sientes, tu energía se alinea. Incluso en las emociones difíciles, hay una frecuencia de verdad que vibra más alto que cualquier apariencia de equilibrio. Un ejemplo sencillo: admitir que estás enfadado es más vibracionalmente coherente que fingir paz. Y créeme, el universo entiende ese lenguaje. No sirve de nada esconderle a la vida lo que tu campo ya emite. Ser honesto contigo mismo es el inicio de la transformación real. La vibración responde a lo genuino. Y esa honestidad lleva a la presencia. Porque solo en el ahora es posible sentir de verdad, observar de verdad, elegir de verdad. La autoobservación te invita a ese retorno constante al presente, no como un lugar idealizado, sino como un espacio sagrado de creación. Es donde la intención se encuentra con la acción, donde la respiración se convierte en guía, donde el silencio se convierte en portal. Y cuando aprendes a habitar ese ahora con conciencia, tu frecuencia se vuelve clara, estable, magnética. Cada acto de autoobservación es un paso hacia la libertad energética. Libertad de patrones, de reacciones automáticas, de viejos roles. No se trata de cambiar quién eres, sino de permitir que quien siempre fuiste pueda finalmente emerger. Y cuando eso ocurre, la práctica deja de ser esfuerzo y se convierte en estilo de vida. Vibración elevada no se conquista por la fuerza, se permite. Ese es uno de los mayores secretos espirituales: soltar el control, pero mantener la intención. Muchos piensan que elevar la frecuencia es sobre hacer más, cuando en realidad es sobre permitir más. Cuando te alineas con el flujo de la vida, con presencia y conciencia, la energía sube naturalmente. Es como dejar de nadar contra la corriente y empezar a flotar. La entrega no es pasividad, es una confianza vibracional en lo invisible que sostiene todo. Confiar en ese invisible no es fe ciega, es sabiduría sentida. Es saber, en el cuerpo, que existe un ritmo que guía las cosas, incluso cuando la mente no lo entiende. Y para eso, hay que silenciar, porque en el silencio, la presencia se revela. Y en esa presencia, la conciencia accede a niveles de energía que no están disponibles en el ruido de la expectativa. Una práctica sencilla. Al despertar, respira hondo y di en voz baja: hoy elijo confiar. Parece poco, pero vibra mucho. La intención reverbera. Mantener una frecuencia alta es un acto de maestría espiritual. No se trata de ser intocable, sino de cultivar estabilidad incluso en medio de las oscilaciones. Y eso solo ocurre con práctica. Elegir pensamientos elevados, emociones sostenibles, acciones conscientes. Todo eso es construcción diaria. No es un evento místico, es estilo de vida. Un ejemplo: en lugar de reaccionar con prisa, responde con presencia. Respira, siente, entrega lo que no puedes controlar. Eso ya altera tu campo vibracional de forma profunda. Entregarse no significa aceptar todo pasivamente, sino actuar con coherencia, incluso sin tener todas las garantías. Es confiar en tu intención y seguir con valentía. Cuando te entregas de verdad, tu frecuencia se abre y la vida empieza a conspirar a tu favor. Cosas inexplicables comienzan a ocurrir. Encuentras a las personas adecuadas, accedes a oportunidades que antes no veías, porque ahora estás vibrando en la frecuencia de la confianza, no del miedo.
Y al universo le encanta responder a esa vibración. Pero esa entrega necesita sostenerse. Un día bueno no garantiza una semana elevada. Por eso, la práctica se repite, día tras día, como cepillarse los dientes del alma. 1 minuto de gratitud aquí, 5 de silencio allá, una elección más consciente más allá. Eso no es esfuerzo, es cariño con la propia energía. Y cuanto más te cuidas vibracionalmente, más la vida te cuida a cambio. La transformación viene de dentro, pero florece fuera. Y todo comienza en ese lugar silencioso llamado presencia. Y es curioso. Cuando te entregas, aquello que parecía lejano empieza a acercarse. Lo que parecía imposible comienza a tomar forma, porque la vibración elevada no impone, atrae. Y quien aprende a vivir así, ya no necesita correr detrás de lo que quiere, porque empieza a caminar hacia aquello que ya está viniendo. Todo comienza al despertar. La primera respiración del día es como un botón de reinicio vibracional, y en ese instante puedes decidir qué energía deseas llevar. Antes incluso de mirar el móvil, pregúntate, ¿qué intención quiero plantar hoy? Esa pregunta sencilla lo cambia todo. Puede parecer pequeño, pero ahí reside la transformación, en la vibración que nace de la intención silenciosa. Coloca una frase en el espejo, algo como, hoy elijo presencia. Eso te ancla, incluso en días turbulentos. Lo que consumes, vibra. Y no hablamos solo de comida, sino de contenido, música, conversaciones, ambientes. Cada información lleva una frecuencia. Si pasas el día alimentando la mente con tragedias, cotilleos y comparaciones, tu energía responde. ¿Qué tal sustituir eso por algo que nutra tu conciencia? Puede ser escuchar mantras, leer a autores como Eckhart Tolle, Thich Nhat Hanh, o ver contenidos que inspiran, no agotan. La vibración se nutre, y lo que entra en ti moldea lo que sale. 5 minutos de silencio valen más que horas de ruido. Respirar con intención, desacelerar, cerrar los ojos. Eso reorganiza tu frecuencia de forma casi mágica. Practica sentarte en silencio, aunque sea por 3 minutos al día. Deja que la respiración sea el foco. Inspira ligereza, expira tensión. Es simple, pero profundo. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia en estado puro. Y cuando el silencio entra, el campo energético se aclara. Es como encender una luz dentro del pecho. La forma en que hablas moldea tu realidad. Las palabras son vibración en forma de sonido. Quejarse, criticar o hablar mal de los demás baja tu frecuencia. Pero las palabras con verdad y compasión elevan. Esto no significa ser pasivo, sino consciente. Antes de abrir la boca, pregunta: ¿lo que voy a decir construye o destruye? Empieza a usar las palabras como creación. Afirmar, bendecir, agradecer. Un gracias genuino tiene más fuerza que 1000 palabras vacías. Usa tu voz como puente, no como muro. El cuerpo también habla y vibra. El movimiento consciente desbloquea energía estancada. No hace falta una clase entera de yoga. Bailar en la habitación, caminar escuchando una música que te eleve, estirarte con presencia, todo eso ajusta tu campo. La vibración se mueve a través del cuerpo. Y si el cuerpo está rígido, la energía también se atasca. Prueba a empezar el día con un pequeño ritual de movimiento. Es tu templo en acción. Cuidarlo es también un acto de gratitud vibracional. Y hablando de gratitud, practicarla sin motivo específico es una de las prácticas más poderosas. No esperar que ocurra algo bueno para agradecer, sino agradecer simplemente por existir. Eso altera tu frecuencia al instante. Haz la prueba. A lo largo del día, di gracias en voz alta, incluso sin razón. La vibración de la gratitud sintoniza con la abundancia. Y el descanso profundo cierra ese ciclo. Dormir bien es recalibrar el campo. Crea un entorno vibracional para el sueño. Menos pantalla, más presencia. Tal vez un aceite esencial, una música suave. El cuerpo necesita paz para restaurar la energía.
Y cuando esas prácticas se convierten en rutina, la vibración empieza a subir de forma natural. No es esfuerzo, es estilo de vida. Y poco a poco, la energía elevada deja de ser algo que buscas y se convierte en quien eres. Vibración es elección. No destino, ni suerte, mucho menos privilegio de unos pocos. Es una construcción continua, hecha de momentos de conciencia dentro del caos cotidiano. En cada instante, tienes la oportunidad de subir un peldaño, ajustar el campo, respirar diferente, pensar diferente, sentir con más presencia. Y esa elección, repetida día tras día, lo cambia todo. Lo que parecía lejano empieza a acercarse. Lo que parecía atascado comienza a fluir. La energía se reorganiza cuando la intención se convierte en un modo de vivir. Es imposible vibrar alto y no afectar el entorno a tu alrededor. La vibración es contagiosa. Entras en un lugar y sientes, incluso sin palabras, cuando allí hay presencia, conexión, autenticidad. De la misma forma, tu energía también influye. Cuando eliges elevar tu frecuencia, estás elevando el campo de todos a tu alrededor. Familia, amigos, colegas. Tal vez ni lo notes, pero estás siendo canal de transformación. Y eso es responsabilidad, pero también un regalo. Pero no basta con entender. Ese conocimiento solo cobra vida cuando se convierte en práctica. Y la práctica es viva, es diaria, es humilde. No necesitas ser maestro en nada. Solo estar dispuesto a volver a ti siempre que te pierdas. La vibración se sostiene en la repetición de la elección consciente, un día a la vez, con ligereza, con autoamor, con gratitud. Practicar no es exigirse más, es permitirse ser más verdadero contigo mismo. Y en ese proceso, la espiritualidad deja de ser concepto y se convierte en experiencia. Quizá la mayor transformación llegue justamente cuando dejas de intentar ser alguien que vibra alto y empiezas a habitar simplemente tu verdad. Sin máscaras, sin ego espiritual, sin esfuerzo. Porque la autenticidad vibra alto por sí sola. Y cada vez que eliges alinearte con ella, el universo entiende. Este es un ser listo para co-crear con conciencia. No por mérito, sino por presencia. Y la vida responde, siempre responde, en la frecuencia de lo que eres, no de lo que finges ser. No necesitas esperar el momento ideal para empezar. El momento es ahora. El momento siempre ha sido ahora. Y aunque parezca pequeño, cada ajuste cuenta. Cada respiración consciente es un paso. Cada elección amorosa es una semilla. Y a medida que esas semillas germinan, tu realidad empieza a reflejar quién eres realmente por dentro. Frecuencia no es actuación, es coherencia. Y esa coherencia abre caminos, desbloquea potenciales, atrae aquello que está alineado con tu campo. Así que respira hondo. Siente el ahora. Sintoniza con tu intención más verdadera. Y elige vibrar con propósito, con presencia, con conciencia. Porque la vida ya está esperando por esa versión tuya que acaba de recordar quién es. Ahora que ya conoces los secretos para elevar y sostener tu vibración, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? No basta con entender, es hora de aplicar. Así que, cuéntame, ¿cuál de las prácticas que hemos compartido vas a poner en acción hoy? ¿Qué frecuencia eliges vibrar? No dejes que el conocimiento se lo lleve el viento. Empieza ahora mismo a transformar tu energía y con ella, transformar tu vida. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que podamos seguir juntos en este camino de evolución. Vamos a seguir practicando y creciendo porque cuando tú creces, todos a tu alrededor crecen también. Hasta el próximo vídeo.